al sacar a su pueblo de Egipto, ordenó a Moisés que construyera un tabernáculo. ¿Qué quiere decir? Tabernáculo quiere decir tienda. Esto se encuentra en Éxodo en el capítulo 35, detallado luego en el capítulo 39. También se nos dice en el capítulo 31 y en el capítulo 35 que Dios dio habilidad a dos hombres que fueron claves para la construcción del tabernáculo. Vamos a leer Éxodo capítulo 35, verso 30. Dice Éxodo 35, 30, y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y a partir del verso 8 del capítulo 36 comienza la construcción del tabernáculo. Dos personas claves son Bezaleel y Aholiab. Y dice que Bezaleel tenía sabiduría tanto para hacer, para diseñar, para inventar y para enseñar a otros. Interesante está eso, ¿verdad? ¿Cuántos quieren hacer cosas hermosas para Dios? Pero también dice que tenemos que aprender a enseñar. Verso 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar a otros. A veces hay hermanos que hacen muchas cosas lindas para Dios, pero no quieren enseñarle a nadie más, ¿verdad? No quieren enseñar el pandero, no quieren enseñar a hacer asaditos, no quieren enseñar a cantar, no quieren enseñar a tocar un instrumento, no quieren enseñar a tocar nada. O sea, solamente yo, ¿no? Pero vemos que Bezaleel y Aholiab fueron bendecidos por el Espíritu de Dios, porque fue un talento que dio Dios para justamente construir, diseñar y inventar, trabajar y enseñar a otros, capacitar a otros. Uno era de la tribu de Judá y el otro era de la tribu de Dan. Vamos a iniciar la enseñanza. Aperturamos la... Muy bien, aquí está. Esto es el tabernáculo. Fíjense ustedes, queridos hermanos, que el tabernáculo tiene un perímetro que es de tela de lino, lo pueden ver, una sola puerta, la puerta del frente, muy interesante, una sola puerta, el atrio, que es el patio. Ven que ahí adentro están trabajando los sacerdotes, todos con su uniforme sacerdotal. Vemos a grandes rasgos en esta imagen algunos animales que están siendo sacrificados, que están siendo degollados, están quemando animales, parte de animales en el altar de bronce, que es el que está con fuego ahí en el atrio, el patio. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Verdad? Y ustedes pueden ver también que detrás del altar de bronce, que es donde está el fuego,
hay un lavacro, que es una especie de fuente para lavarse las manos. ¿Pueden ver? Y detrás del lavacro está el mismo tabernáculo. Lo demás es el atrio, el patio del tabernáculo. Esa parte que está cubierta con telas, ese es el tabernáculo. Como pueden ver, no tiene ventanas, por lo tanto allá adentro, ¿qué no hay? No hay ninguna luz. La única luz es la luz de el candelero que está allí dentro. Eso es lo que vamos a ir entrando y vamos a ir descubriendo qué tiene este tabernáculo que se armaba y se desarmaba. Es la casa de Dios con los hombres. ¿Qué era el tabernáculo? Aquí empieza. Tabernáculo, literalmente morada o tienda, fue un santuario terrenal inspirado por Dios como una representación. Diga conmigo, representación. Muy bien, es una representación de su morada en medio de su pueblo. Se le llamaba también la tienda de reunión con Dios, y proféticamente y simbólicamente describe el camino, cómo el hombre se puede acercar a Dios, cómo el hombre se puede relacionar con Dios. El hombre necesita un sacerdote para entrar al lugar del tabernáculo. No puede entrar al tabernáculo sin la presencia del sacerdote. ¿A quién representaría el sacerdote? A nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El intermediario entre Dios y el pecador. Asimismo, el derramamiento de sangre. No puede acercarse a Dios sin el derramamiento de sangre. Tiene que derramarse sangre, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Por eso tiene que hacerse un sacrificio de sangre, y evidentemente también este representaría a Cristo. El tabernáculo consiste en 3 secciones principales, cada una separada por una puerta con una especie de cortina o velo. La sección exterior, que la que mirábamos recién, era el atrio, es el patio, y el tabernáculo en sí mismo, la parte cubierta, que les dije que no había luz de ninguna especie, solo la del candelero, está dividido en 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo estaba el arca del pacto. Los hombres no podían, el pueblo no entraba al templo, al tabernáculo. El templo no fue hecho para que entren las personas. ¿Por qué? Nadie podía entrar. Nadie tenía acceso a Dios. O sea, es el mensaje del tabernáculo. El tabernáculo le enseña a la gente: no puedes llegar a Dios, estás apartado de Dios. Tu pecado te aleja de Dios. No hay manera que puedas entrar a la presencia de Dios. Una vez al año había un día, en el hebreo día se dice Yom, Y-O-M, Yom, a ver, digan Yom, y Kippur, digan Yom Kippur. Yom Kippur significa día del perdón. Una vez al año se celebraba el Yom Kippur, el día de la expiación. Ese día el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, solo un día al año, para rociar sangre de un cordero de un año sobre el propiciatorio del arca por sus propios pecados y los pecados del pueblo. Pero solo el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar. Si él entraba en pecado, moría. Tenía que entrar santo. No había otra manera. ¿Habrá algún hombre que sea capaz y que sea perfecto de representarnos a la humanidad delante de Dios como sumo sacerdote? ¿Quién es el único que puede hacerlo? ¿El Papa Francisco? ¿Juan Pablo II? ¿El Cardenal Terrazas? ¿Quién es el único? Jesucristo de Nazaret. Amén. El único mediador entre Dios y los hombres. Este se está moviendo solo. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver. Quiero ver si puedo preparar el puntero, darles mejor. Voy a poder.
Como les dije, vean ustedes, allí en este cuadro está cuando Israel acampaba, en el medio del campamento se establecía el tabernáculo. Quiere decir, Dios estaba en el medio de su pueblo. Y las tribus se acomodaban en ese orden que está ahí. Delante del tabernáculo, que siempre daba hacia el este la puerta, tenía que dar siempre hacia el este, acampaban las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón. Hacia lo que era el norte, las tribus de Dan, Aser y Neftalí. Hacia lo que era el oeste, las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín. Y hacia el sur, las tribus de Rubén, Gad y Simeón, las 12 tribus. Ese era su orden. Ellos no podían acampar donde querían, tenían que acampar donde Dios les ordenó. Una gran lección. Ya empezamos a ver grandes lecciones, ¿verdad? ¿Cuál es la gran lección? Dios ordena a su pueblo y nos coloca donde Él quiere. ¿Amén? ¿Alguien dice amén? A veces algunos de nosotros decimos, yo quiero estar en el ministerio de alabanza, pero Dios no nos quiere ahí, nos quiere poner en otro lado. ¿Comprende? Dios nos quiere poner en el ayuno, en el evangelismo, en la intercesión, no sé. A veces nosotros tenemos nuestras ideas, tenemos que obedecer al Señor y ubicarnos en el lugar que Él nos designe. ¿Alguien dice amén? Luego vean ustedes que entrando al atrio, la primera parte, encontramos el altar del holocausto, el altar de bronce. ¿Se acuerdan que cantamos? El altar de bronce, el lugar del sacrificio. Luego está el lavacro, la fuente donde se lavaban las manos. Luego está la entrada al lugar santo. A la izquierda, el candelero de los 7 brazos. Al centro, frente a la cortina, frente al velo, el altar del incienso. Y a la derecha, la mesa de los 12 panes de la proposición, panes sin levadura. Un velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, y adentro del lugar santísimo solamente el arca del pacto. Ahí solo el arca del pacto. Entonces, veamos nosotros que tiene grandes lecciones también para nuestras vidas. Por ejemplo, lo primero, cuando uno quiere llegar a Dios, es que tiene que haber un sacrificio. Y la única forma de llegar a Dios es a través del sacrificio de Cristo. Todo es simbólico, pero tiene grandes lecciones, nos da grandes lecciones. El lavacro representa la pureza, que puede estar simbolizado en la vida cristiana por el bautismo, pero también por la palabra de Dios. Luego, cuando entramos al lugar santo, a la izquierda está el candelero de los 7 brazos, que representa al pueblo de Dios, que es la luz del pueblo de Dios. Dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Si nosotros, la única luz que puede recibir el hombre es a través de la iglesia de Cristo, que es la luz del mundo. Y los panes, los 12 panes de la proposición, que representan evidentemente al pueblo de Dios, también en las 12 tribus, también representa la santidad del pueblo de Dios, la unidad del pueblo de Dios. El altar del incienso representa la oración. ¿Qué representa el altar del incienso? Muy bien, en la presencia de Dios hay oración. ¿Cuántos quieren sentir la presencia de Dios? Es orando, amén, orando en la oración. Y luego el velo nos separa del lugar santísimo. Ya vamos a ver después cuándo se rompe ese velo. Y allá adentro está el arca del pacto con los querubines en la tapa y la simbología que tiene lo que está dentro del arca. Ok, el atrio, vamos a ver, ahí nomás, no me lo mueva. Desde afuera, la primera parte del tabernáculo, voy entrando como de la calle, ¿no ve? Cuando uno viene de la calle, ¿qué es lo primero que el patio, ¿no ve? El patio del templo. Bueno, lo mismo era ahí, el atrio. Un patio de 45 metros de largo por 23 de ancho.
Tremendo, ¿no? No es muy grande, no es muy grande. Creo que es del tamaño de este templo, más chico, ¿no? 45 metros de largo por 23 de ancho. Lo formaban una serie de cortinas de lino de 2,5 metros de altura. El lino representa la santidad. 60 columnas colocadas sobre basas de bronce, 60 columnas, que es el número de 6 por 10. Las columnas eran sostenidas por estacas y cuerdas, los capiteles eran de plata, y entre capitel y capitel había una barra de plata que le daba más firmeza para que no se mueva, y tenía una sola puerta que se llamaba la cortina, Éxodo 27:16, que tenía 9 metros de largo y 2,20 de ancho, sostenida por 4 columnas. Algunos dicen que esas 4 columnas representan los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son algunas formas de interpretar. Y muy interesante el tema de las medidas, pero después lo vamos a ver con más calma eso. Siguiente imagen, por favor. Fíjese, aquí tenemos lo que les decía de la cortina, la entrada. O sea, si nosotros estuviéramos en los tiempos de Moisés y venimos de frente, así lo veríamos. ¿Comprende? Esa es la entrada. Tiene su significado, los colores también. Esa es la puerta, la entrada. Todos nosotros vamos a tener que entrar. ¿Por qué? Porque cuando pecábamos había una ofrenda por los pecados, por diferentes pecados. Y todos teníamos que ir a ofrecer nuestro sacrificio por el pecado. Entonces eran miles de animales, ¿verdad? Porque eran 2 millones de personas. Entonces miles de animales que había que matar todo el tiempo. Los sacerdotes no paraban de degollar animales, ¿no? Aunque era el oferente, el pecador, el que degollaba el animal. Entonces todo el tiempo había que ir a ofrecer sacrificio por los pecados. Cuánta sangre, ¿no? Y al otro día otra vez pecábamos, otra vez otro animal. Pero ahora Cristo, de una sola vez y para siempre, pagó el precio con su sangre por todos nuestros pecados, por toda la humanidad. En Cristo somos perdonados de toda maldad. ¡Aleluya! Entonces esto es lo que veíamos, ¿no? Veíamos el humo, veíamos todo ese movimiento. Claro que había de día una columna de nube arriba y de noche una columna de fuego, justo arriba del tabernáculo, que significaba que Dios estaba ahí. Siguiente imagen, por favor, hermanos del control. Estas son las basas, las famosas columnas, las 60 columnas. Son de madera con capiteles arriba de plata. Y tienen esas argollas para darle firmeza a las telas de lino. Acuérdense que esto se armaba en el desierto. Ellos por 40 años armaban cuando acampaban y desarmaban cuando se movían, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. Ahí tenemos otra imagen de lo que les decía, pero de más cerca, más detallado, donde vemos un hombre que se está acercando a los sacerdotes. El hombre está jalando un animal, ¿verdad? Evidentemente que lo está trayendo para el sacrificio. Y adentro otros sacerdotes están matando otros animales, incluso al lado izquierdo hay unos que están descuartizando el animal. Y así se hacía, si ustedes leen el Éxodo van a encontrar que tenían que hacer toda una forma de ritos. Y también van a encontrar de que están trayendo algunas ovejas y un cordero, ¿verdad? Para sacrificar. Siempre ese era el trabajo que tenían los sacerdotes, muy fuerte el trabajo, todo el tiempo. Siga, por favor. El altar de bronce. Cuando nosotros ya habíamos entrado, cruzamos la cortina, lo primero que nos vamos a encontrar es el altar de bronce. Un altar que tiene la forma de una caja cuadrada, hecha de madera de acacia, recubierta con planchas de bronce, y las medidas eran también de 2,20 por 2,20 y 1,20 de alto.
según Éxodo 27:1. Estaba a la entrada, delante de la entrada del tabernáculo, según Éxodo 46. Era para servir cómodamente. Los sacerdotes tenían una rampa, porque no podían haber gradas en el altar de bronce. No podían haber gradas. ¿Qué no podían haber? Por eso había una rampa. Eso está en la palabra de Dios. Dice que no podían haber gradas. ¿Por qué? Porque al sacerdote no se le podía ver la pierna. Estaba prohibido. O sea, solo se le tenía que ver la túnica. No se le podía ver la pierna. Por eso no podía haber grada. Solamente la rampa. Y también la rampa servía para soportar el animal, el peso de los animales. Y también tenía tierra y tenía piedras adentro. Tenía como una especie de parrilla donde los animales eran quemados. Siguiente, por favor. Muy bien, ahí tenemos lo que estábamos explicando. Primero lo explicamos, ahora lo vemos. Ahí vemos la parte de las planchas de bronce a la izquierda y la parrilla. Esa parrilla que era la que iba en la parte superior y abajo estaba el fuego. Siguiente. Ahí vemos la misma imagen, pero ya armado. Ese era el lugar donde se quemaban los animales. La palabra holocausto significa todo quemado. Holocausto significa todo quemado. Es decir, era un sacrificio total, absoluto. No tenía que quedar nada. Eso significa holocausto, todo quemado. Siguiente, por favor. Aquí vemos otra imagen desde el costado, en una perspectiva de la imagen que vimos al principio. Es exactamente la misma imagen, ven los mismos actores, los mismos protagonistas, pero visto las 60. ¿Cuántas columnas tiene el perímetro? 60, ¿verdad? Y la tela, ¿qué altura tiene la tela? 220. O sea, nadie puede ver para adentro, ¿no? 220. Y también, ¿de qué tela está hecho todo el perímetro? De lino, muy bien, de lino blanco, que significa la santidad. La santidad nos separa, la santidad de Dios nos separa a nosotros porque nosotros somos pecadores. Y por eso tenemos la única forma de llegar a Dios es por la única puerta. Por eso Jesús dijo en Juan, capítulo 10, yo soy la puerta, dijo. ¿Se acuerdan? Yo soy la puerta. La única forma de entrar al Padre es a través de Cristo. Él es la puerta. Muy bien. Y vemos el altar de bronce, ahí el fuego, el humo levantándose por la carne quemada. Vemos la leña preparada al lado derecho. Vemos un becerro, una vaca, se está llevando ya para degollar. Afuera hay ovejas, diferentes animales que se están preparando, y atrás vemos el mismo tabernáculo ya y la columna de nube que sube desde el lugar santísimo. Muy bien, siguiente por favor. El mar de bronce o la fuente de bronce, que era para lavarse las manos, el lavacro. Entre el tabernáculo de reunión y el altar de bronce estaba el lavacro. Los sacerdotes ahí se lavaban antes de ministrar. Esto significa, Éxodo 30, 18, significa que nosotros siempre para ministrar y servir al Señor tenemos que hacerlo con pureza. Amén. Esa es la enseñanza. No se puede servir a Dios con las manos sucias. Dígale al de al lado, no puede servir a Dios con odio. Dígale, no puede servir a Dios con envidias. No puede servir a Dios con maldad. No puede servir a Dios con orgullo. No puede servir a Dios con pecado. Tienes que servir a Dios con temor, con humildad y con amor. ¿Alguien dice amén? Entonces, esa es la enseñanza. Hay que lavarse las manos. Muy bien. Ahí tenemos el lavacro. Fíjense, ahí lo tienen ustedes, como siempre se estaba cambiando el agua para que se puedan lavar las manos, que evidentemente estaban manchadas de la sangre de los animales. Muy bien.
Continuamos. Ahí está, se está lavando, ¿verdad? Se está lavando. Muy bien, continuamos. Dice en Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Fíjense lo que les dije, así acampaban los 2 millones alrededor del tabernáculo, como lo vimos en la imagen, una de las imágenes anteriores donde les expliqué quién acampaba al este, al oeste, al norte, al sur. Cada uno tenía su lugar y ahí en el medio estaba el tabernáculo. Probablemente este dibujo ya represente las 6:30 de la tarde, ¿no? Porque ya es fuego, ya no es nube, ¿no? Ya se está haciendo de noche, ¿no? Interesante. Israel tenía de noche luz y de día sombra. Qué bueno es Dios. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, el Señor nos da lo que nosotros necesitamos. Vamos a continuar. Detalles de la tienda. Estructura de la tienda. La tienda me refiero a la parte cubierta por los cueros y las telas. La tienda tiene la forma de un rectángulo, 13,50 metros, vamos a redondearlo en 14 de largo, por 5 de ancho y 5 de alto. Tiene 5 metros de alto, 5 de ancho y 14 de largo. Tiene 48 planchas de madera recubiertas de oro, que si ustedes se dan cuenta, 48 es 12 por 4, ¿verdad? 12, 12, 12, 12, todas 12. Es una representación terrenal del cielo, ¿se acuerdan? ¿No ven? ¿Cuántas puertas tiene la Nueva Jerusalén? ¿Cuántas puertas tiene la Nueva Jerusalén? Lo vimos en el Apocalipsis. Si meten la pata, la sacan. 12 puertas, claro, 12 puertas. ¿Por qué tienen miedo? 12 puertas. ¿Cuántos cimientos? 12. 12 también. Los 12 cimientos son las 12, representan a las 12 tribus, ¿verdad? Y las 12 puertas a los 12 apóstoles. Muy bien. Muy bien. Entonces, no, lo anterior. Todavía. Vuelva atrás. Please, gracias. Tienen una firmeza porque tienen que sostener el peso de todos los cueros y las telas. Son de madera de acacia recubiertas de oro. El perímetro eran 60 columnas. Ahora el tabernáculo mismo, la tienda misma, son 48 planchas de madera. Muy bien, continúe por favor, ahora sí. Son planchas como tablas, ahí lo ven las planchas, lo ven a la derecha, lo ven, ¿verdad? Las planchas, así se arman, mire, y hay una gran barra que las une abajo y otra gran barra que las une arriba. ¿Pueden darse cuenta? ¿Lo ven? ¿Verdad? Entonces, choc. Se van uniendo, es como un rompecabezas, ¿verdad? Tac. Y se arma una pared portátil, ¿verdad? Ahí se arma toda la pared, tiene las bases, ven las bases, y ahí se ubican y se unen por medio de argollas con una gran barra, 2 barras laterales, una en la parte alta y otra en la parte baja. Muy bien. Ven también en el dibujito pequeño lo que les decía. El lugar santo, que prácticamente mide 9 metros por 5, de 9 por 5, de 9 de largo por 5 de ancho, y el lugar santísimo 5 por 5. Total 14 por 5. Es chiquito, ¿no es? No es muy grande. Muy bien, porque es para Dios, no es para la gente. Siga, por favor. Las cortinas y las cubiertas. La tienda tiene cortinas, pero no pueden ser de cualquier color. Cada color tiene un simbolismo. Lino torcido azul, púrpura y carmesí con ángeles, con querubines. Había querubines en las telas, ángeles.
Eran 10 cortinas unidas en 2 grupos de 5 que luego se amarraban entre sí. La parte superior, lo que veíamos desde afuera, son cortinas de pelo de cabra, que eran 11. ¿Ya? Y encima de esto había otras de pieles de carnero, teñidas de rojo, y arriba una tercera de pieles de tejón, negra. La que tapaba el sol, la de arriba, era negra. Después había otra abajo de la negra que era roja, y abajo de esa otra estaban las de pelo de cabra. O sea, era sumamente elaborado, ¿verdad? Era un lugar especial. Esto está en Éxodo 26:14. La puerta de la entrada estaba constituida por 5 columnas de madera de acacia recubiertas de oro, apoyadas en basas de plata, y estas sostenían el primer velo. Por favor, adelante la siguiente imagen. Ahí lo tienen. ¿Ven? ¿Ven las tres telas arriba del techo? ¿Lo están viendo? Ok. Alguno me dirá, ¿y pastor, y cuando llovía? ¿Cómo cuando llovía? ¿Dónde estaba esto? En el desierto, pues. Ahí no llovía. Era en el desierto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, claro, de afuera el tabernáculo, uno lo miraba desde afuera y veía el techo negro, decía, qué feo. Pero adentro, cuando usted entraba adentro, era sumamente hermoso, con ángeles, con bordados de oro, ¿comprende? Con telas azules. Porque desde afuera siempre la vida espiritual parece fea, pero desde adentro es hermosa. La oración de afuera, parece fea la oración, pero una vez que estás adentro, qué belleza, ¿verdad? El evangelio desde afuera, no, muy aburrido, mejor es la pachanga, ¿no ves? Mejor es el cigarro, mejor las muchachas, mejor es la viborita, chis, el carnaval. Pero una vez que estás adentro y pruebas a Cristo, qué gozo, qué alegría, qué felicidad. Nada es mejor que la presencia y el camino del Señor. Alabado sea Dios, aleluya. Son lecciones del tabernáculo. Una cosa es lo que se ve de afuera, pero otra cosa es lo que se ve de adentro. ¿Comprende? Igual también el Señor Jesucristo. Cuando la gente lo miraba no encontraba nada maravilloso en Él, pero en su pecho estaba el corazón que amaba a todos los hombres. Hay que conocer a Jesús desde adentro, no desde la religión. Y, hermanos amados, interesante que en el centro, ese sándwich en el centro de telas era rojo carmesí, que representa la sangre del Señor. Muy interesante. Bueno, después vamos a ir profundizando en más detalles. ¿Ven que no hay luz por ningún lado? No entra aire, no entra luz de sol, nada. Muy bien, continúe por favor. El lugar santo. Ya estamos cerca de... ¿Alguien está aprendiendo algo? Estamos casi más del 60% de la enseñanza. Atención, concentración. Lugar santo. El lugar santo, primero cuando entrábamos desde la parte exterior, entrábamos, cruzábamos la entrada, la puerta que representa a Cristo, que era lo primero que encontrábamos. Fuerte, ¿qué encontrábamos? El atrio. Y en el atrio, ¿qué encontrábamos? El altar de bronce. Después del altar de bronce, el lavacro. Después del lavacro, el tabernáculo mismo. Cuando entrábamos al tabernáculo, el primer lugar era el lugar santo. Al penetrar en la tienda se encontraba una habitación que era el lugar donde los sacerdotes ministraban, 9 metros por 5, 9 de largo, 5 de ancho, 5 de alto también. El mobiliario tenía 3 cosas: el candelero a la izquierda, la mesa de los panes de la proposición a la derecha y al frente el altar del incienso. ¿Qué representa el altar del incienso? La oración. Diga conmigo, no hay cristianismo verdadero sin oración. Amén. Muy bien. Nunca se olvide de esa gran lección. No se puede ser un cristiano verdadero si no hay oración. La oración es el sello, porque es el incienso
que, aleluya, sube a la presencia de Dios. Muy bien. Siguiente. Ahí está. Fíjense, ahí lo tienen. Solamente que en esta imagen el velo está corrido, ese velo rojo. Ustedes imagínenlo que está cerrado, porque ahí se ve el arca del pacto. No, de frente no se veía. A la izquierda, como les dije, el candelero de 7 brazos, que representa al pueblo de Dios. Ese candelero nunca tenía que apagarse. Es el testimonio del pueblo del Señor. Sí, ahí está. Nunca tenía que apagarse, siempre tenía que estar encendido. Las lámparas siempre ¿Con qué encendían las lámparas? Con la luz de la cree. ¿Con qué encendían las lámparas? Con el gas de yacimiento. Con el aceite. El aceite simboliza el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros dejamos de dar testimonio. Es el Espíritu Santo el que nos hace predicar, dar testimonio, ser la luz del mundo. A su nombre. Muy bien, tiene que haber, dígale al lado, que no falte aceite en tu lámpara. Dígale, tú eres el candelero. Dígale, tú eres la luz del mundo. Amén. ¿Alguien dice amén? Muy bien, en el centro ustedes ven que hay ese altar que ahora vamos a ir punto por punto, tranquilos nomás. Ya no hoy, pero otro día. El altar del incienso, en el centro, al frente, el altar del incienso, ahí lo pueden ver. Ahí todo el tiempo se ofrecía incienso, que representa la oración. Y a la derecha pueden ver los panes, 12 panes, en 2 columnas de 6 de la proposición, que representan la santidad y la unidad del pueblo de Dios. Diga conmigo, santidad y unidad. Ahora usted está entendiendo un poquito mejor los pilares de la iglesia, ¿no ve? Porque ¿cuáles? Los pilares de avance son 6: Biblia, avivamiento, unidad, santidad y evangelismo. Ahora usted está entendiendo por qué. Porque Dios ordenó ya desde el lugar santo que su pueblo sea un pueblo de unidad y de santidad. Amén. Continúe, por favor. Ahí está. Vean ustedes, en este caso estamos viendo desde el costado, como si le hubiéramos quitado una pared al tabernáculo. Vean atrás la cantidad de ángeles. ¿Ven los ángeles? Miren, toda la pared está llena de ángeles. Gloria al Señor, porque representa la corte angelical del Señor en los cielos. Ahí están los ángeles. El sacerdote entraba ahí. Este es el sacerdote ofreciendo el incienso, avivando todos los días el incienso en el altar de la oración. Todos los días. Había hora que se llamaba la hora del incienso, la hora de la oración. Nosotros tenemos que ser un pueblo que ofrece a Dios incienso de oración. Aleluya, todos los días. Entonces, el sumo sacerdote o el sacerdote, ahí lo ven ustedes, en este caso el que está ahí es el sumo sacerdote, no es un sacerdote cualquiera, después lo vamos a ver, la vestimenta, todo tranquilo. Pero vemos el candelero, otra vez a la izquierda, la mesa al otro extremo, con los panes de la proposición a la derecha, y el altar del incienso al centro, justo delante de ese velo. ¿Lo ven al velo azul ahí, con los 2 ángeles? No, el sacerdote ahí no puede. ¿Qué cosa no puede? ¿Qué cosa no está viendo? ¿Qué no ve? No ve el arca. Pero el incienso está entrando. Usted no ve al Señor ahora, pero a través de la fe en Cristo, su oración está entrando a la presencia del Señor. Amén. Es una gran lección del tabernáculo para nosotros. La oración llena la presencia de Dios. Amén. Siguiente, por favor. El candelero, ahí está. El candelero es el mueble que se utiliza para la iluminación dentro del lugar santo. Como lo dije, es la única fuente de luz. Consistía en una base o pie, una caña central con 6 brazos. Por eso son 7. 3 a cada lado de la caña central. Y se colocan lámparas. Todo era de oro macizo, labrado a martillo. Los brazos estaban adornados con copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, una manzana y una flor, una manzana en cantidades específicas. 7 lamparillas
que tenían que alumbrar hacia adelante. Gloria a Dios, hacia adelante. Interesante este asunto de la manzana y la flor. La manzana representa el fruto y la flor la fructificación. Siempre el pueblo de Dios tiene que dar fruto y tiene que multiplicarse, tiene que crecer. Alguien dice amén. Amén. Y tiene que llenarse de vida. Continuamos, por favor. Ahí lo tiene. Esa es la forma del verdadero candelero de 7 brazos. Por eso ven que tiene en los brazos una manzana, una flor, una manzana, una flor, así. Se va formando y las 7 lámparas. Continúe, por favor. Otra imagen. Otra. Ustedes tienen el candelero más grande acá. La mesa de los panes de la proposición, la que estaba a la derecha. Sobre una pequeña mesa se colocaban 12 panes o tortas, uno por cada tribu de Israel, en 2 filas de 6. ¿Por qué? Porque así lo manda Éxodo 25:30. Dios lo mandó así. Se hacían de flor de harina de 2 décimas de efa, se echaba sobre ellos incienso puro, y los únicos que podían comerlo, los únicos, todos los sábados lo comían, solo los sacerdotes. Por eso yo les enseño, cuando terminamos de celebrar la Santa Cena, que no se tiene que botar ese pan, porque ese pan ya está consagrado para Santa Cena. Entonces tiene que ser comido con reverencia por los pastores. Muy bien. Los panes representaban al pueblo que se presentaba. Se proponía delante de la cara de Dios una señal de participación. Se exigía una mesa. La presencia de los panes y el hecho de que los sacerdotes los comían hablaban de comunión, de paz entre Dios y el pueblo, porque los enemigos no comían a la mesa. Ahora nosotros participamos de la Santa Cena, amén. La unidad. Dígale al de lado: yo soy tu hermano, tú eres mi hermana. Somos amigos, no somos enemigos. El diablo siempre quiere sembrar enemistad en el pueblo de Dios, división en el pueblo de Dios. No, Dios es un Dios de unidad y su pueblo es un pueblo unido y santo. Continuamos. Ahí está, esa es una idea de la mesa. Siempre tiene sus barras para ser movida, porque tenía que ser trasladada cuando se levantaba el tabernáculo. Siga, por favor. El altar del incienso, el otro elemento, llamado también el altar del perfume. Caja cuadrada de madera de acacia recubierta de oro con cuernos. En cada esquina un cuerno. Una cornisa y 4 anillos. Era solo para quemar el incienso aromático, que ya Dios dijo cuál era la fórmula del incienso. Éxodo 39 y versos 37 y 38. Dios se tomó el tiempo, el detalle de decir cómo se hacían los panes, la receta, cuánto de harina, todo, ¿verdad? Y también cómo se hacía el incienso. No era cualquier incienso. Dígale al de lado: no es cualquier incienso. No es cualquier incienso. Es el incienso que Dios escogió. Nosotros sabemos que Dios quiere una oración de fe, una oración humilde y una oración en el nombre de Jesús de Nazaret. No es cualquier oración. No, yo oro, dice, pero ¿cómo ora? Señor, destruye a ese hermano que está allá. Se engorde esa hermana y reviente de gorda. No, esa no es oración. No es cualquier oración. Tiene que ser la oración que Dios manda. Amén. Ahí lo tienen. Ese es, miren qué bonita esa imagen del altar del incienso. Y ese es el perfume que había dentro del tabernáculo. El perfume del altar del incienso. Muy bien. Los cuernos representan el poder. Qué interesante que el poder esté unido a la oración. Diga conmigo: mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Ninguna oración, ningún poder. Los cuernos son el poder y están unidos al altar del incienso. El poder está unido a la oración. Alabado sea Dios. Hay poder en la oración. Continuamos. El velo.
la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo y tenía la misión de ocultar el arca del testimonio. Fue hecho, ya lo vieron ustedes, con esos dos querubines, esos dos ángeles, de obra primorosa, dice Éxodo 36-35. No había forma de entrar. El velo nos separaba del lugar santísimo. No se podía entrar. Siguiente, por favor, para que vean. Ahí está. Vean los leones alados. Bueno, es una idea de los querubines. Algunos dicen que tenían esa forma los ángeles, no siempre humanos. Bueno, pero no se podía ver para allá. No se podía entrar. No había acceso. ¿Cuánto tenía de altura? 5 metros. ¿Cuánto tenía de ancho? 9, ¿verdad? Casi 9. Era muy ancho y muy alto. Dice que había que unir 2 yuntas de bueyes para rajar ese velo, de tan grueso que era. ¿Cuándo se rasgó? ¿Cuándo se rasgó ese velo? Cuando Cristo murió en la cruz. Dice que el velo se rasgó. ¿Desde abajo para arriba? No. Desde arriba para abajo. ¿Por qué? Porque fue Dios el que abrió el camino. No fue el hombre, fue Dios el que abrió el camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Alabado sea el Señor. Y por medio de Cristo sí podemos entrar al lugar santísimo. Siguiente imagen, por favor. Ahí lo pueden ver. Qué interesante, ¿no? Esto era lo que se veía si usted y yo hubiéramos entrado al lugar santo y el sacerdote estaba adentro. El candelero a la izquierda, el altar del incienso al frente y la mesa de los 12 panes de la proposición a la derecha. Y el velo que no nos deja ver el lugar santísimo. Siga, por favor. Ahí está, se rasga el velo de arriba para abajo. Muy importante ese detalle, porque así lo dicen los evangelios. Es Dios el que abre el camino. Se rompe ese velo, podemos entrar. Siguiente, el nuevo pacto. El lugar santísimo, tras pasar el velo, se entraba al lugar santísimo, donde el único mueble era el arca del testimonio. Pero esto lo estudiaremos en otra ocasión. No, bueno, no sean así impacientes, tranquilo. Qué bonito que es estudiar la palabra del Señor. Amén. Apasionante, ¿no? Y apenas hemos mirado por arriba nada más. Vamos a profundizar mucho más las grandes lecciones del tabernáculo. Pero recapitulemos antes de terminar. Dios quiere vivir con nosotros, en nosotros. Diga, Dios quiere ser mi amigo. Diga, Dios quiere estar conmigo. ¿Sí? Dice, yo estaré contigo todos los días. No te dejaré ni te desampararé. Dios quiere estar en medio de su pueblo. Pero hay un problema que nos separa de Dios y que impedía que el pueblo de Dios entrara a la presencia del Señor. ¿Cuál es el problema? El pecado. Por eso se necesita un sacrificio que pueda, con su sangre preciosa, pagar la entrada a la presencia del Señor y perdonar nuestros pecados. Y el que cumple esa misión es el Cordero de Dios, Jesús de Nazaret. Amén. Recordemos los 3 muebles del lugar santo. ¿Cuáles eran? El candelero de los 7 brazos, la mesa de los 12 panes y el altar del incienso. El candelero es nuestro testimonio. Amén. Que para que brille tenemos que estar llenos del aceite del Espíritu de Dios. El altar del incienso representa la oración. Y los 4 cuernos, poder. Hay poder en la oración. Y aunque a veces no vemos al Señor, nuestra oración siempre llega a su presencia. Dice Apocalipsis que hay un incienso que son las oraciones de los santos. Amén. También la mesa de los 12 panes representa, ¿qué cosa?
la unidad del pueblo de Dios. No tiene que ser 11 panes, tienen que ser 12. No tiene que faltar nadie de los hijos del Señor. Dígale al de al lado, cuídame a mí y yo te cuidaré a ti. Dígale, si falto, búscame. Y si tú faltas, yo te voy a buscar. Dígale, te voy a buscar hasta abajo de las piedras, porque tú y yo somos hermanos. Amén. Y nos tenemos que alentar y cuidar los unos a los otros. Cuando uno se quedar parado, el otro tiene que empujarle. Cuando uno se cae, el otro tiene que levantarle. Porque para eso Dios nos hizo sus hijos. El velo se rasgó desde arriba para abajo. Ahora hay entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios, por medio de la sangre del nuevo pacto, Jesucristo de Nazaret. El Señor nos ayude. Hermoso lo que el tabernáculo nos enseña.